buenas noches a todos. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para Acción, movimiento liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad de la temática, trayectoria y reconocimiento de los expositores está garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Para conocer más sobre nuestras actividades, visítenos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado el conversatorio La crisis alimentaria en el Perú, desafíos y oportunidades, con el objetivo principal de brindar un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre cómo lograr el consenso para trabajar en la agricultura para reducir la brecha alimentaria. Las exposiciones estarán a cargo de un grupo de destacados expertos integrado por el economista Juan de Dios Guevara Campoy, el ingeniero agrícola Fernando Hurtado Pascual, ex ministro de Agricultura, y el economista Andrés Alencastre Calderón, ex ministro de Agricultura. Me es muy grato dejar con ustedes al economista Juan de Dios Guevara. Adelante, Juan de Dios. Gracias, Jorge, por la invitación y poder tratar un tema tan sensible para la población peruana como es la alimentación. Como tú bien dices, hay dos panelistas que nos van a acompañar. El ingeniero Fernando Hurtado, que ha sido el ministro, y en un gobierno que pudiéramos llamarlo de derecha, que era el gobierno de Merino. Y el otro panelista es el economista Alencastre, que también perteneció a otro gobierno de izquierda, de Castillo, o sea, ambos extremos, pero sin embargo hay que entender que el problema de la alimentación es un problema de derecha y de izquierda, es de todos, porque el alimento es diario, y ambos son unos expertos en sus temas. El ingeniero Hurtado, aparte de ser decano de Facultad de Industria Alimentaria de la Universidad Agraria, ha sido profesor internacional y miembro de misiones internacionales que le ha permitido trabajar el problema del hambre en continentes con problemas tan difíciles como el África. Y actualmente es el presidente de los catedráticos jubilados de la Universidad Agraria. El economista Alencastre va a tratar el tema sobre la gobernanza territorial, sobre cómo organizarse en los territorios para su desarrollo territorial y poder buscar la mayor productividad y el mejor desarrollo armónico del territorio. Él también ha sido ministro y también es de la Universidad Agraria. Y por mi parte voy a hablar sobre líneas generales de la situación del agro y ideas que me gustaría que poder ser debatidas en cuanto a la visión que tengo de poder proyectar mayor valor agregado a nuestra biodiversidad, o sea, darle valor al territorio. El problema en que estamos ahora es que la alimentación es la base de la pirámide de la cadena de Maslow, que es la pirámide de las necesidades humanas, y donde nosotros, para poder existir, tenemos que vivir diariamente. Es un problema que hay que solucionar cada día, y realmente mucha gente en el Perú está sin comer. Por lo menos las 3 comidas diarias no le alcanza. Hay un nivel fuerte de anemia infantil, lo que significa graves problemas hacia el futuro. Y por lo tanto, después, por más que quieras darle el estudio debido, los estudios no van a poder lograr desarrollo mental.
vivimos pues esta inseguridad alimentaria que la gente no come 3 veces al día y esto nos puede originar pues graves problemas sociales y conflictos sociales, aparte de la visión hacia el futuro. A la vez, el problema de la alimentación en el Perú tiene una paradoja. Somos el centro gastronómico, por lo menos nos vendemos como un país gastronómico, y en nuestro país están pues grandes restaurantes, primeros en el mundo, y son carísimos, pero es un mundo que existe. O sea, existe el mundo de la obesidad, de la diabetes, de los malos hábitos alimenticios, grasa en exceso, colesterol, triglicéridos, y a la vez pues grandes brechas alimentarias entre los que comen muy bien y los que no comen nada. Nosotros hemos visto en la televisión cómo se presentaba un informe del presidente de la Federación Peruana de Fútbol comiendo una noche en el restaurante central gastándose como 9.000 soles, que vendría a ser los 9 meses de ingresos de una persona común en el país. Entonces, estas son las grandes diferencias que tenemos que superar. El problema a resolver es ¿dónde estamos? ¿Dónde está la solución? La solución está en el sector agropecuario para que la gente se alimente bien. Y el sector agropecuario siempre ha funcionado, ¿no? Acuérdense, en plena pandemia nunca dejamos de comer lo que teníamos ingresos o por lo menos posibilidad económica. Y siempre existe esta posibilidad de alimentarse, pero claro, habría que incrementar la productividad. Estamos hablando que el Perú es más o menos 38 millones de hectáreas, divididas en un 57.5 en la sierra, 31.1 la selva y 11.5% la costa. La sierra tiene menores porcentajes bajo riego, usualmente irrigan sus sembríos por secano, dependiendo de las precipitaciones. Acá hay un tema que para ayudar a visualizar la geografía peruana, Uruguay es un país pequeño, pero tiene como 17 millones de hectáreas cultivables, y el Perú menos, 13 millones. Pero si nosotros estudiáramos pues, el Perú y entendiéramos cómo es su orografía y su complejidad geográfica, encontraríamos que el Perú sí está en un mundo lleno de ecosistemas y de microclimas, lo que le permite, si pudiéramos continuar, lo que le permite poder tener diversos tipos de cultivos en diversos pisos altitudinales. Aparte, el Perú cuenta con 159 cuencas hidrográficas, 62 en el Pacífico, 84 en el Amazonas y 13 en la vertiente del lago Titicaca. Estas cuencas no son manejadas correctamente y no se aprovecha pues desde la altura hasta la parte baja, la parte media de lo que vendría a ser la cuenca, y no hay pues el enfoque de desarrollo territorial. Cada zona de nuestro territorio debe ser trabajada de acuerdo al ecosistema y al microclima. No podemos hacer políticas sectoriales porque somos distintos, y si nosotros aprovecháramos las cuencas hidrográficas, aprovecháramos esta biodiversidad que tenemos, estos microclimas y ecosistemas, pudiéramos estar planteando un vivero de cultivos diferentes, ¿no? A distintos pisos altitudinales, distintos pisos ecológicos que nos permitiría pues optimizar todo este enorme territorio. Nosotros tenemos más de 500 cultivos, de los cuales pocos se conocen, pocos se trabajan y pocos son productos de agroexportación. Si podemos continuar la lámina. La situación del productor campesino dentro de este diseño que más o menos estamos hablando de microclimas y ecosistemas y de pisos altitudinales, la mayoría de nuestros productores están postergados y hay un incremento ahí sustantivo de la pobreza con respecto a la pobreza general, la pobreza rural. El agricultor general no está preparado, no tiene esa mentalidad de empresario rural y la asociatividad de los mismos no ha sido bien aprovechada y bien cultivada en la parte empresarial como para poder obtener mejor rendimiento a sus cultivos. Si pasamos, siguiente. Para hacerlo más gráfico, la realidad del agro peruano,
o sea, en forma muy genérica, son unas 200.000 hectáreas que son parte de la agricultura moderna de exportación, que genera más o menos unos 10.000 millones de dólares. Este año va a reducirse, pero de todas maneras es un boom que se ha desarrollado y solamente en su gran parte está en la costa. Estas tierras sí son tituladas, tienen asistencia técnica, cuentan con riego tecnificado, tienen acceso a la banca comercial y su producción está orientada básicamente a la exportación en 200 y un poco más de miles de hectáreas. 1.700.000 hectáreas son otro tipo de agricultura que son cultivos y pequeña agricultura de exportación. También se encuentran algunos espacios en que la gente se dedica a la agroexportación. Pero ahí la mayoría tiene problemas de titulación, el riego es por gravedad, no tienen acceso a la banca privada, la producción está orientada a café, arroz, azúcar, algodón, papa y maíz, y los cultivos de pan llevar, zapallo, tomate, choclo. Otras 2 millones de hectáreas y un poco más son agricultura de subsistencia y extrema pobreza. Está fuera del mercado, está dedicada al autoconsumo, el riego es de lluvia y secano, y definitivamente pues, son tierras marginales, pastos naturales, concentradas en sierra y selva. Imagínense si de estas 3.700.000, 4 millones, siguiéramos la misma proyección de las 200.000 hectáreas ¿sí? que nos generan 10.000 millones de dólares. Estamos hablando acá pues de que cambiaría la situación del Perú si es que utilizáramos y nos organizáramos territorialmente por cada cuenca y aprovecháramos todo el valle, no desperdiciáramos el agua y pudiéramos pues en conjunto, la gente que está beneficiada en cada cuenca, pues poder organizarse para poder ayudarse y haya sinergia entre los agricultores de cada valle. Hay que entender de que este sector de la agricultura recae en la domesticación y conservación de los recursos genéticos. Siguiente, por favor. Es la conservación y transferencia del conocimiento tradicional. Son miles de años en que el agricultor peruano ha ido transfiriendo sus conocimientos de generación en generación. Hay una conservación necesaria de ecosistemas y paisajes naturales. Y este sector representa la identidad cultural e imagen internacional del Perú. Es difícil encontrar un país con tal biodiversidad y con tal diversidad de cultivos, aparte cultivos que no son originarios del Perú, son fácilmente adaptados. Acuérdense del espárrago, no es de acá y ya está como en 400 millones de dólares de exportación. Y así hay un montón de productos que se adaptan y tenemos producción pues, contra estación, porque aparte es un hemisferio sur y podemos abastecer al hemisferio norte. Siguiente, por favor. Ante ello, pienso que debemos dar un salto y pensar en una nueva agricultura del Perú que es más que la actividad primaria. Es el añadir a la actividad primaria la tecnología de alimentación, la tecnología de empaque y lo que es el branding, lo que es el trabajo de la marca. Es muy importante esto en el mundo actual. Ya no podemos estar pues, con una agricultura tradicional, sino que debemos dar el salto cualitativo y cuantitativo de calidad, entendiendo que hay unas mega tendencias bastante claras, como son la biodiversidad, productos orgánicos y los productos nutracéuticos y los productos de alto rendimiento y alimentos de alto valor nutricional. Son mega tendencias en el mundo en que nosotros pudiéramos pues, proporcionar todo ello. O sea, acuérdense de productos nativos, como por ejemplo la kiwicha, que hoy día la utilizan pues, los astronautas o los jóvenes en la parte de California con cornflakes, con kiwicha, o la quinoa, y en fin, todos estos productos que tienen muchos valores de proteínas y de nutritivos, que debemos trabajar para darle un mayor valor agregado.
Hay unos grandes mercados de demanda, como son los cosméticos y estéticos, los alimentos que son funcionales y exóticos, los insumos y colorantes y los biofarmacéuticos. Son tendencias que hay que saber aprovechar. Si hiciéramos este vivero de cultivos donde en cada espacio, en cada territorio nuestro, trabajáramos y produjéramos en armonía, pudiéramos encontrar nuevos productos bandera a productos estratégicos, ¿no? De alto valor y de capacidad competitiva. Sumaríamos pues los recursos genéticos endémicos, más el aporte cultural, que es la identidad de cada territorio, más el valor agregado. Esto nos daría productos estratégicos y habría que trabajar pues mercados específicos y mercados nichos de mercado que nos lleven pues a micronichos, a productos delicatessen, orgánicos, a loas, a los estilos de vida sanos y saludables y a los productos de well-being del bienestar, ¿no? Que eso generaría empleo, incrementaría la productividad, aprovechar nuestra biodiversidad y poner a disposición de la comunidad el conocimiento y desarrollar el conocimiento, investigación y desarrollo. Con esa visión de productos con mayor valor agregado y con tecnología, para poder implementarlas, pienso y propongo el desarrollo de parques tecnológicos rurales y hacer uso de la universidad empresa. En las universidades públicas, por ejemplo, la agraria tiene fondos a lo largo del país y que no generan divisas cuando ello pudiera ser pues una repartición del territorio, de cada fondo pues 30% en investigación, desarrollo, poner ahí los parques tecnológicos y el 70% pues es trabajarlo en asociación pública-privada, en proyectos por activos con empresas privadas y poder generar divisas y a la vez ese 30% del terreno poder hacerlo pues un centro de investigación, centros de estudios, centro que irradie al territorio que está. O sea, hay fondos en la costa, hay fondos en la sierra, fondos en la selva, y no solamente la agraria, también San Marcos lo tiene el programa de IVITA, de investigaciones tropicales andinas, y yo creo que si pudiéramos hacer varios parques tecnológicos con la compañía de negocios rurales que comprendan pues universidades, no solamente las peruanas, sino universidades extranjeras, centros de investigación, centros de gestión, porque es importante desarrollar el espíritu de negocios, que entiendan lo que es el negocio, la distribución, cómo preparar el producto, cómo empacarlo, cómo hacer el trabajo de marketing, buscar centros de entidades financieras, socios estratégicos, inversionistas y asociaciones de productores. Si cada parque tecnológico rural contendría estos elementos articulados, yo creo que pudiéramos generar, darle valor a los productos, valor agregado superior al que está, y generar pues todas estas condiciones de empleo y generar divisas, porque hay que mirar hacia el mercado mundial, no podemos estar aislados, y creo que se pudiera pues facilidades para la investigación. Y conozco algunos fondos como el de Yanamucro en Jauja o el de Herbay Alto en Cañete, y tienen hasta bungalows para poder estudiantes poder quedarse para estadías, estancias ahí, poder trabajar. Yo creo que esa es para mí la razón principal de este desarrollo de universidad-empresa, y ese sería el aporte, ¿no? De trabajar ciencia, tecnología e innovación en forma articulada con universidades de fuera, por ejemplo, estamos viendo el proyecto del TLC con la India, y el agro puede ayudar en la India porque la China todavía no ha intervenido en Sudamérica, cosa que lo pudiera hacer la India o otro país que sea en que tengamos estas ventajas de ida y vuelta, y poder desarrollar pues tecnología y darle valor a nuestros productos, no solamente botar el producto de exportación que sea una materia prima, sino con mucho mayor valor agregado. Creo que hay la tecnología suficiente como para hacerlo, y si se establecieran las cadenas de procesos, creo que pasaríamos
a otro nivel de desarrollo agrario, y si se organizara bien, creo que pudiéramos tener las divisas y poder lograr esta modernización de tantas tierras que tenemos y no las estamos aprovechando con la productividad de vida. Igual sin contar la parte forestal, donde también tenemos otro gran campo de acción. Creo que si nosotros lográramos este encuentro del conocimiento con la tecnología, pudiéramos dar grandes avances y poder poner en valor todo este enorme territorio. Solamente pensar que 200.000 hectáreas han generado como 10.000 millones de dólares nos motiva a trabajar las demás hectáreas, en forma que, les digo, si no existe el conocimiento, poco o nada podemos hacer. Esa creo que sería la principal propuesta, de llegar de hacer las alianzas universidad-empresa, el conocimiento, que se conoce el agro, cómo trabajar la tierra, cómo optimizarla y cómo darle valor a ese producto de la tierra, con tanto desarrollo de la biotecnología, la nanotecnología, la innovación. Creo que pudiéramos darle el valor y los ingresos suficientes como para que las personas pudieran pues ir incorporándose al mercado y poder pues superar los problemas del alimento diario. Hay sitios increíbles en el Perú donde tienes pues la pulpa nomás de las frutas exóticas, que con pocos kilos ya le puedes dar un valor adicional y colocarlo en el mercado mundial. O sea, nosotros no tenemos por qué ser un país como, antes vimos el ejemplo Uruguay, Perú, donde uno tiene pues grande cantidad de tierras, pero son casi monocultivos. Nosotros sí tenemos variedad de cultivos y podemos darle ese valor agregado que nos daría pues las suficientes divisas e ingresos a la población del campo, para que pueda pues optimizar su vida y no tener estos problemas de alimento diario. El problema también de la alimentación, el que lo va a ver el doctor Fernando Hurtado, es darle las proteínas y la nutrición diaria a los niños para evitar ese problema de la anemia. Él lo va a explicar con amplitud y creo que va a satisfacer muchas inquietudes. Y por otro lado, el economista Lencastre, cómo se organiza los territorios para una mejor gobernanza. Estamos frente a unas dificultades climáticas muy fuertes, se nos viene el Niño, pueden haber problemas para nosotros, entonces hay que pensar en cosas mucho más avanzadas de lo que ya se viene haciendo. O sea, prácticamente se está repitiendo las mismas acciones y no estamos viendo las acciones territoriales que tienen que ser diferentes en cada zona, ¿no? O sea, la zona norte, sur, centro son distintos y necesitamos entender para poder hacerlo. Esto generará inversiones grandes, lógico que sí, pero si hiciéramos la articulación de tener distintas universidades, saber lo que se quiere, que el colectivo esté deseando hacer el cambio, la cooperación internacional y los inversionistas vendrán. Los inversionistas van a los sitios donde la gente sabe a dónde quiere ir y que está convencida de que quiere ir. Y eso es organización de territorio. Cuando se organiza la gente que participa en el territorio, como son los grandes empresarios o los pequeños empresarios, pero entre todos existe una sinergia por un manejo adecuado del territorio, podemos solucionar estos graves problemas de alimentación que nos está llevando pues, a una situación de ser el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica, cosa que no debería ser. Eso es un poco como adelanto de lo que va a hablar ahora los amigos del doctor Hurtado y el economista Lencastre. Fernando hablará sobre, como hemos dicho, sobre la anemia y la desnutrición, y Andrés Alencastre hablará sobre la organización territorial. Gracias por su atención y esperemos que los otros panelistas acompañen este tema tan importante como es la crisis alimentaria. Gracias. Fernando. Muy bien, Juan de Dios, muchísimas gracias por tu invitación y a Jorge Castañeda también
y la posibilidad de estar pues reencontrándome con mi amigo Andrés después de mucho tiempo, aunque sea a la distancia. Mire, el tema es indudablemente todo un reto, ¿no? Y no es de ahora, pues. Yo terminé en el año 65 en la agraria y de que ingresé a industria alimentaria, pues comencé a darme cuenta que el problema de la alimentación era muy grave. Y sobre todo, por mis orígenes, mi padre de Huancayo, mi padre de Ancas de la Sierra, visitaba con frecuencia, me daba cuenta pues que la situación no era igual en las ciudades que en el campo, y las otras diferencias, ¿no? Comencé a estudiar y intentar, y pues desarrollé algunas metodologías. Por ejemplo, una experiencia que les puedo contar de entrada, que me hizo repensar bien la cosa, fue cuando entré al campo, estaba como jefe de un proyecto al campo y vi al técnico que me mostraba su cultivo de cacao completamente muy productivo, lleno, habían brotado muy bien las frutas, todo, y perfecto, le dije, te felicito, muy bien hecho el trabajo. Y te puedo preguntar cómo está la familia de esta parcela. Y me dijo, no, la verdad que no sé, señor. Mira, le dije, te has equivocado, pues, porque tú no estás trabajando para el cacao, estás trabajando para la familia, para el bienestar de esta familia que vive acá. Y el cacao es un medio, no es un fin. El cacao, si no sirve para que esta familia se alimente mejor, se vista mejor, viva mejor, mande a sus hijos al colegio, en realidad no tiene ninguna razón que él siga sembrando cacao. Así que tú tienes que estar siempre pendiente del bienestar de la familia y ese es el objetivo. Ahí yo comencé a entender que a veces tomamos los medios como un fin. Y eso es lo que nos ha pasado un poco en la historia del Perú, ¿no? El crecimiento económico era un medio fundamental. ¿Quién lo va a decir? Cualquiera de nosotros en forma individual sabemos que si no tenemos un ingreso económico mínimo, pues no podemos vivir bien. Pero no es lo único. También necesitamos la parte social que esté adecuada. Y miren, la parte social fatalmente a pesar del ingreso económico alto que tuvimos en los últimos 30 años, ¿no? Considerado con BCR, pues, famoso. Sin embargo, ahorita somos uno de los países de mayor desigualdad, tenemos problemas muy graves de alimentación y sobre todo de anemia, que es lo más grave. La anemia es lo más grave de todo, de los niños, ¿no? Y las madres gestantes. Entonces comencé a entender que había que enfocarse en la persona y a partir de la persona comenzar a desarrollar posibilidades de solución. Y encontré que en realidad las soluciones eran muy complicadas, era un sistema muy complejo que obedecía no solamente a la parte económica, a la parte social, sino también a la parte ambiental. Y finalmente después encontré en la vida que lo más difícil era la parte política. Yo pensaba que una vez que el técnico encontraba la solución, y se aplicaba de inmediato. No, ustedes van a ver justamente en la propuesta que hago qué dificultades tengo en la parte política, sobre todo, ¿no? En la parte técnica. Entonces comencé a ver, era un tema multidimensional, muy complejo, y al revisar la literatura internacional, pues me encontré con los objetivos del milenio primero, que se crearon en los años 2000, pero que habían avanzado y se encontraron en el 2015 discutiendo 180 países expertos y dijeron, no, mire, los 8 objetivos del milenio no alcanzan, hay que emplear. La cosa es más compleja que los 8 objetivos del milenio y tenemos que involucrar no solamente a los países del sur, sino al norte también, porque los países desarrollados tienen que ver con nuestro subdesarrollo. Estamos totalmente interconectados, está más claro que nunca ahora, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el 2015 se reúnen los expertos y quedan ya los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos. Después de una gran discusión, ¿no? Eran 180, bajaron a 100, querían llegar a 10, como los 10 mandamientos, pero no pudieron bajar más que hasta 17. Ya negociando 17 objetivos, que marcaban la agenda de lo que debería ser y lo que debería ser cada país a partir de su realidad. O sea, tenían que adaptar esto a su realidad para poder trabajar. Y en ese proceso de adaptación había que seguir, pues, esta teoría famosa de las restricciones bajo un proceso de mejora continua. O sea, identificar dónde está mi factor restrictivo y a partir de ahí comenzar a romper las restricciones para avanzar, ¿no? Bueno, eso que me hizo pensar que tenía que ser una especie de vuelo de cóndor, ¿no? Mirando mi país completo y vi que mi país era bien complejo. Somos un país culturalmente complejo, somos únicos en el mundo, ¿eh? Ecológica y edafoclimática, somos únicos. Tenemos climas, pues, como lo has dicho muy bien, Juan de Dios, casi todo el mundo, ¿no? Y eso complica la situación, pues cada una de estas zonas
cada una de estas culturas que le quiere tomar en cuenta a la persona humana para ahí construir su desarrollo, entonces hace más complicado el problema. Entonces, bueno, el cóndor, ya tomando como dato que tengo un panorama muy complejo, unos objetivos que los expertos dicen que son 17, ¿no? Y que a partir de eso hay que comenzar a analizar por dónde comenzar. Ese es el problema. ¿Por dónde empezamos? La siguiente lámina, por favor. Entonces, una de las primeras cosas que encontré en los años 70, ya 80, es que había una gran diferencia entre lo que se le pagaba al productor y lo que pagaba el consumidor. O sea, había una brecha. Y ustedes lo pueden constatar ahora mismo, van al mercado mayorista, como he ido muchas veces a las 3 de la mañana, y pregunten cuánto está un kilo de papa, y van a ver cuánto le han pagado al kilo al productor. Y le pregunta usted al señor que está trayendo la papa, le dice, oiga, señor, ¿y usted cuánto cultivo tiene usted de papa? Y él le dice, no, yo no tengo, yo lo que tengo son 4 camiones, y con eso traigo. Entonces, el intermediario es el que realmente se la lleva, pues. Y los que sufren son el consumidor, que tiene que pagar precios más altos, y el productor al cual le pagan los precios más bajos posibles para que al medio se quede la mayor parte de la ganancia. Y eso en este momento se ha vuelto una crisis peor, porque realmente tenemos mucho más pobreza, ya no solamente en el campo, sino que la migración ha hecho que haya pobreza, sobre todo en la ciudad. En cantidades, las ciudades tienen muchos más pobres. Pobres que son consumidores que están en función de lo que el producto llega al mercado, pero no favorece al productor. Ojalá lo que se le pague al consumidor se termine pagándose mejor al productor. Entonces, en ese sentido, la siguiente lámina, por favor, una de las primeras cosas que traté de hacer, ya estoy hablando de los años 80, ya cuando estaba por salir de la guerra, fui a Salvador con una consultoría internacional y constaté pues que lo que había que hacer era tratar de ayudar a los agricultores a unir esa cadena y romper, o lo menos optimizar la brecha, que no sea tan grande. Indudablemente que el intermediario cumple una función, pero cuando es especulativa ya prácticamente no cumple ningún. Y encima no arriesga, porque a la hora que no hay cosecha, él simplemente no compra, ¿no? Y cae el productor, si hay una sequía, hay un huaico, el problema lo paga él, ¿no? No hay seguro. Y el consumidor también, porque en el caso, todo lo que hace el intermediario es simplemente subir los precios. Entonces, ¿cómo hacer para acercarse, cómo acercar a este productor con este consumidor? Ese es el gran tema. Entonces comencé a trabajar en los años 90, cuando salía de la agraria, a tratar de entender mejor el problema, yendo al campo, trabajando con los agricultores, en función de su cultura, en función de sus condiciones climáticas, que era muy diversa. Y encontré pues que había que, a partir de abajo, construir la posible solución. Por ejemplo, acá les doy un caso que lo comencé hace muchos años, en 86, 87, seguí en el 90, 95, y en el 97 y 98 que regresé al Perú, porque estuve trabajando en Colombia, estuve en África, en otros sitios, también trabajando con pequeños agricultores. Y le digo a ustedes, la historia de la brecha es igual en el África, en Vietnam y en toda América Latina. Los que se llevan la torta son los intermediarios, ¿no? Bueno, es lo mismo que pasa en el narcotráfico, ¿no? El agricultor le paga muy poco por su coca y el consumidor lo exprime, ¿no? Lo explota. Bueno, y quien se le lleva todo es el narcotraficante. Bueno, algo así pasa también en el caso de los alimentos. Entonces, comencé a trabajar y desarrollamos unas propuestas. Para esa propuesta habría que asociar a los agricultores, para que los agricultores puedan tener la posibilidad de una economía cierta de escala, mínima. Y esa economía de escala les permitía sacar un producto en cantidad y calidad que puedan negociar mejor al mercado lo más directamente posible. Es decir, acercar el productor al mercado. Acá, por ejemplo, vemos uno de los éxitos que tuvimos en el caso de Acopagro, es San Martín, donde vemos ahí al gerente de la Asociación de Productores, ¿no? Que ya son una cantidad bastante alta, está negociando directamente con el americano que ha venido a comprarles el cacao para hacer su chocolate. O sea, mire a qué punto se logró acercar al productor con el posible consumidor americano. Ya era el industrial que venía a negociar. Entonces,
¿Eso qué le permitía al productor? Trabajar en función de lo que le pedía el mercado. La cantidad, la calidad, la época de cosecha, el tipo de producto para ofrecerle. Esto tuvo un éxito bastante bueno. La siguiente diapositiva mostraremos que se llevó a cabo eso para una serie de productos. Y aquí está la cadena de ya empresas. Primero, el primer nivel fueron cooperativas, eran agricultores que se unían, se integraban, cacao, café, palma aceitera, palmito, ¿no? Se unían para, como digo, tener una cierta economía de escala que es imprescindible. Entonces, la asociatividad es básica para acercar al productor del consumidor. Y una vez que están, entonces podemos comenzar a negociar. Y entran a un mercado que existe felizmente en el mundo, que es el mercado de comercio justo. Es decir, los compradores, que también son explotados por entre comillas, se han unido y dicen, no tenemos por qué estar pagando en exceso a los intermediarios cuando podríamos pagarle directamente a los productores que nos dan y que son los más pobres. Entonces han establecido una especie de cadena que se llama comercio justo. El comercio justo es cuando un producto tiene un sello, que quiere decir que ese producto viene de una cooperativa de productores pequeños, agrícolas, y que los recursos que van a pagar adicional el consumidor nos van a ir a la cooperativa para su beneficio de ¿no? La familia, su carretera, su camino vecinal, lo que disponga la cooperativa con su gerente. Entonces, miren, acá tienen toda una cadena que ya se ha hecho y que es sostenible. Inclusive, cuando presentamos este tipo de cadenas en Asia, yo tuve la oportunidad de presentar en Tailandia, no creían los asiáticos que era posible que pequeños agricultores se puedan asociar y puedan formar hasta fábricas. Porque existen en este momento 5 fábricas, por ejemplo, de palma aceitera, donde los pequeños agricultores en sus cooperativas o asociación, ¿no? Se hacen socios de una fábrica industrial, que sociedad anónima, cada uno con sus acciones, ¿no? Pero que pertenece a los agricultores, y ellos procesan su palma, su fruto de palma aceitera, y venden el aceite. Hoy en día ya hay una fábrica, por ejemplo, en Pucallpa, que está trabajando ya aceite refinado al consumidor final. Entonces, los asiáticos vinieron a ver y estuvieron acá 4 o 5 meses dando vueltas, porque no querían, teníamos que ir al campo a ver cómo pequeños agricultores pueden volverse agroindustriales. Bueno, ahí está la prueba, ya lo están haciendo en cacao, en café, en palma aceitera, en palmito. Y ese es el camino. Es el camino para los pequeños agricultores. El camino es la asociatividad y la articulación al mercado. De otra manera, es muy difícil que ellos puedan ingresar a esto que se ha denominado el gran ícono de la agroexportación en la costa. Y los demás, que esta es la respuesta a los demás. Ya existen, lo que pasa es que no se conocen. Yo les digo, se conocen mucho más afuera que adentro. Por ejemplo, el modelo San Martín, ¿por qué se llamó modelo? Porque fue un modelo que se trabajó justo en la región San Martín, donde se articuló a los agricultores con el presidente regional, con los alcaldes, o sea, ya trabajaron no solamente el Estado, sino también trabajaron los agricultores y también las empresas. ¿Sí? O sea, se junta aquello que hicieron los de Corea del Sur, trabajar en forma conjunta la empresa, el Estado y los agricultores en conjunto, de tal manera, con un solo objetivo. Esto ayudó mucho. Y la academia, fundamental la academia. La academia es la que justamente, como lo dice muy bien Juan de Dios, ayuda a que haya desarrollos de nuevos productos, haya innovación. Sabemos que este mercado competitivo hay que estar innovando permanentemente para poder ser competitivo en el mercado, ya no un mercado nacional, un mercado internacional, porque el Perú tiene, y como lo está demostrando en la costa, tiene posibilidades de mercado no solamente nacionales, sino internacionales. Entonces, y en el caso interno del país, podríamos acercar al consumidor, al productor con el consumidor, y podríamos tener productos mucho más saludables, porque uno de los problemas que tenemos ahorita con el consumidor final es que los productos están llenos pues de lo que llaman la comida esta ultra procesada, ¿no? Y cuando deberíamos poder tener comida también de calidad, con productos orgánicos que vengan directamente del campo. Entonces, este es el acercamiento, se ha avanzado, esa es la propuesta que está, y que la idea es multiplicar esto. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente lámina. Y aquí les muestro una reciente que he conocido hace unos 10 años. Encontré uno de los lugares más difíciles
para que un agricultor pueda desarrollarse, un pequeño agricultor, una familia agricultora, es el BRAE. Ya saben lo que es el BRAE, ¿no? Es el Valle de Río Apurímac, es el que produce pues el 30% de la cocaína del mundo. Entonces, ¿cómo hacer que las familias salgan de la explotación del narcotráfico y se dediquen a cultivos legales? Bueno, encontré una familia hace años, Laura, me dijeron que estaba en Pichari. Pichari es el centro de las operaciones de la coca, y logré encontrar que efectivamente este señor Juan Laura, que está aquí detrás con un gorrito verde, me dijo, sí, doctor, yo realmente dejé la coca y me dediqué al cultivo de cacao. Y tengo 9 hectáreas de cacao ya, pero ¿tú has tenido coca? Sí, mire, todavía me quedan restos acá que quedaban de coca, pero yo he encontrado un camino alternativo. Y ahora produzco cacao y me va muy bien, pero he logrado producir cacao fino, o sea, el cacao chuncho que llaman ellos, que tiene hasta un precio especial, y lo produzco orgánicamente. De manera que en lugar de pagarme los $3 que pagan en el mercado normal, a mí me pagan de 5 hasta $7, dependiendo del cliente. O sea, el doble. Y le digo, ¿cuál es tu productividad aquí? Me dijo, yo produzco más o menos 1 tonelada por hectárea. Y a eso me dejó realmente impresionado, porque nosotros, con tanta asistencia técnica que dábamos a otras cooperativas y a otros agricultores, solo llegaban a 600 kilos por hectárea. Los que no tenían asistencia técnica estaban en 500. Pero este señor había llegado a 1 tonelada por hectárea. O sea, ya había duplicado lo que otros obtenían. Y luego de eso, me dijo, y eso me permite tener ingresos mayores, porque duplico mi rendimiento por hectárea y duplico mi precio porque yo me dedico al cultivo de cacao fino o cacao chuncho que tiene un mercado especial. Entonces ya él estaba ganando 4 veces más por cada kilo de cacao que sacaba. Esta es un poco la tecnología que uno va encontrando en cada quien lo han logrado. Aquí no había que inventarse nada, ellos lo habían hecho. Ellos lo habían hecho de acuerdo a su cultura, a su comprensión. Y le dije, y hay que imitarlo. Entonces yo lo usé como ejemplo. Y hasta hoy día, ahora, bueno, lo que más me impresionó fue saber que su familia, que mostró su casa, era una casa que parecía Suiza, y su familia, y le digo, ¿cómo está tu familia? Bueno, todos mis hijos son profesionales. Ya, eso me dejó mucho más impresionado. Y le digo, y me dice, ¿usted es de la Molina, no? Sí, le digo, yo soy egresado de la Molina. Bueno, yo tengo una hija que es egresada de la Molina. No le creo. Sí, sí, sí. Y es profesora de la Molina. Ah, no, deme su nombre, Rosaura Laura. Así que apunté sus datos, Rosaura Laura, y me vine a buscarla, inmediatamente la invité a almorzar, y efectivamente, Rosaura Laura había egresado de la Molina, y era profesora de la Molina, y estaba postulando para un posgrado, para un doctorado en cacao. Tenía que seguir la línea de su padre. Pero pasaron unos cuantos años, me llamó un día Rosario y me dice, ¿sabe qué, doctor? Me he retirado de la Universidad de Heredia como profesora porque quiero dedicarme a algo que quiero mi vocación. Quiero ser empresaria y quiero producir chocolate. No quiero que mi padre solamente venda grano. Yo creo que podemos producir chocolate. Y comenzó a producir chocolate, y acá ustedes ven a la izquierda de esta lámina todos los premios que ha ganado internacionalmente su chocolate, que está acá a la derecha, y en honor a su papá le ha puesto justamente Juan Laura. Ahí está el chocolate. Y a Rosaura tuve la oportunidad ahora como presidente de la asociación presentarla a los asociados, y ahora somos los que le compramos el chocolate directamente, ella nos lo da a precio mayorista, porque ella vende directamente el chocolate. Y me dice, mire, el hecho de pasar a vender el chocolate directamente procesado me permite ganar 5 o 6 veces más que vender grano de cacao. De manera que ya si estamos multiplicando por 2 por el rendimiento y por 2 por el caso de vender cacao orgánico, son 4, y por 5 o 6, mire, 20, 25 veces más. Y lo estaba haciendo, y lo hace Rosaura, es ya ahora socia de nuestra asociación, porque ella también ha sido profesora cesante, entonces ella es socia es una persona que nos puede mostrar, ¿no? Bajo su familia, que es posible. Y ahí tienen ustedes a todo el grupo de los asociados que ya están presentando para una fábrica un poco más amplia y comenzar a producir más, porque les va muy bien en el mercado. Han ganado varios premios que ustedes tienen acá a la izquierda, y viene todos los años a la Semana del Chocolate, acá en Lima también, ¿no? Así que es un poco la solución que podríamos comenzar a dar, pero hay que conocerla, hay que promoverla, hay que ya comenzar a trabajar con ellos directamente, a partir de ellos construir la solución, con su cultura, con su
posibilidades con sus cultivos, con sus condiciones climáticas que tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Pero acá viene el problema. Acá viene el problema. Y acá fue, esto lo encuentro en el año 2018. Yo notaba aquí en el campo, a pesar de que habíamos logrado involucrar a muchas asociaciones, había una porción que no era muy pequeña, era grande, que no se podía incorporar a estas asociaciones y a veces no tenían ni tierras, eran operarios, ¿no? Y no podían llegar a ser terratenientes ni siquiera de 1 hectárea o media hectárea de tierra. Entonces comencé a preocuparme por ese problema y el doctor Cabezas del Instituto Nacional de Salud me invita a ser director ejecutivo de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Senam. ¿Y qué encuentro ahí trabajando con médicos, con químicos y biólogos? Que los seres humanos tienen un problema mucho más grave que de la alimentación, que es la anemia. La voz ahí. Un problema más grave que es la anemia. Y que la anemia, cuando la tiene el niño en gestación hasta los 3 años de edad, mire cómo la diferencia del cerebro. Acá ustedes tienen a la izquierda la anemia de un cerebro, una tractografía de un cerebro desnutrido, o sea, con problemas de anemia, y acá tienen un cerebro sin anemia y desnutrición. Entonces, allá, hasta los 3 años se produce esta situación. Después de ahí es muy difícil. Y según lo dicen los científicos hasta ahora, es irreversible. O sea, una vez que el niño quedó limitado a esta edad, ya no puede llegar a tener la capacidad de un ser normal. Y eso lo limita en su desarrollo profesional, en su competitividad, ¿no? Y probablemente yo ya percibo que esto puede ser la explicación de la informalidad tan grande que tenemos en el Perú y en el mundo también. Porque estas vienen a ser la mano de obra no calificada y mal pagada, ¿no? Que a veces a algunos les conviene entenderla. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo resolver el problema de la anemia? Comenzamos a trabajar con los médicos, con los químicos, y encontramos una posible solución. En el caso del Perú, para que usted tenga una idea de la cifra, ¿no? Cada hora en el Perú nacen 60 niños. Y el 43%, la cifra que se está manejando y fatalmente está subiendo, y va a subir más con la situación de crisis alimentaria, es decir, 26 niños van a quedar afectados por la anemia. Y ahora en la crisis crecerá mucho más, por supuesto. En Puno, solo el 70% ya tienen en Puno, el 70%. Y ya prácticamente tiene un capital humano de 30% posible para desarrollarse, ¿no? Y estos ya no lograrán su desarrollo. Yo les voy a contar una anécdota muy rápidamente. Estuve en una reunión en la Católica, en la Semana de la Filosofía, y una presentación de una empresa que con su responsabilidad social tenía un proyecto para mejorar la comprensión de la lectura de niños. Y presentó a la experta, y la experta dijo, mire, hemos tenido tales cifras, trabajado, pero donde no puedo avanzar mucho es en Puno. He llegado solo al 30%. Entonces, levanté la mano y le dije, mire, usted llegó al 100% de lo que podía, porque usted no va a poder avanzar más del 30%, porque el 70% de los niños que usted está trabajando son niños que tienen anemia, y ya no van a poder eh, corresponder a lo que usted le puede enseñar con comprensión de lectura. Mire lo fatal. Entonces, lo que había que comenzar es por la anemia primero. Si no rompemos la anemia, pues lo que hagamos ya no va a ser posible, porque así lo dice hasta ahora la ciencia. Todos los niños que hasta los 3 años tienen anemia, ya es imposible que puedan revertirla. Así les demos después una gran alimentación, una supereducación, ya su cerebro quedó limitado y fue irreversible. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, el problema es cómo resolver entonces la anemia. Entonces ya no era solamente asociar a la cooperativa, sino había muchos que se quedaban fuera de este camino y no ingresaban a las organizaciones. Entonces, estos normalmente son los que tienen pobreza y han tenido de niños anemia. ¿Cómo bajar la cantidad de anemia que tenemos en el Perú? Y ahí comenzamos a trabajar en el Senam, con los médicos y los químicos, y encontramos que la nueva enfoque internacional era fortificar los alimentos de consumo masivo. Ese era el nuevo enfoque. O sea, no tratar de hacer un alimento súper nutritivo, ¿no? Barato, ¿no? Sino más bien ver qué consumían en cantidad ya,
la gente que lo necesitaba, y ahí meter los nutrientes. Entonces, por ejemplo, en el caso del Perú, ya se había hecho una prueba así. En el caso del bocio, se aplicó yodo a la sal la consumen todos, y desde que se aplicó a la sal el yodo, pues prácticamente el bocio se eliminó, porque todo el mundo la consume. Todos los días, nosotros que consumimos sal, todos los días estamos consumiendo yodo obligatoriamente incorporado. Hay una ley que obliga que todas las salineras tienen que incorporar yodo a la sal. Entonces, prácticamente se acabó el bocio. El mismo efecto, entonces, se podía. ¿Cuál era el alimento que podía hacer en el Perú? El arroz. Nosotros consumimos, es un país que consume arroz la mayor cantidad en toda Latinoamérica. Entonces había que meter la fortificación en el arroz y obligatoriamente. Y logramos hacer lo siguiente, por favor, un producto de arroz fortificado, como lo hacen en Costa Rica, que ellos fueron los que nos dieron las pautas. Mire, ya han bajado la anemia hasta el 4%. Y adelante, sigamos adelante. El siguiente, por favor. El siguiente. Y se ha planteado ya la solución técnica, se probó a nivel planta piloto, se probó a nivel comercial, y hay empresas que lo han probado y lo han hecho, inclusive una la está fabricando y la vende en Totus a 4,30 soles, arroz fortificado con vitaminas y hierro y magnesio contra la anemia. Entonces ya prácticamente la tecnología está hecha. Lo único que se requiere en las fábricas arroceras o molinos de arroz es incluir un mezclador para incorporarle un granito que se llama símil. El símil es un granito de arroz en el cual se concentran todos los nutrientes y se mezcla con todo el arroz normal. De manera que en una cantidad determinada el arroz queda fortificado para el consumo. O sea, es muy sencillo hacerlo, ¿no? Lo están haciendo. Pero para que realmente esto tenga efecto, había que tener la obligación de que todo el arroz sea fortificado. Y esa fue la receta de Costa Rica. Y Costa Rica dijo, no puede ser voluntaria, tiene que ser obligatoria. Y entonces comenzamos a trabajar la ley ya en el Congreso para que salga una ley para el arroz fortificado. Y la ley ya está aprobada. Acá tiene la ley de fortificación del arroz, ya está aprobada. ¿Cuándo se aprobó? Nosotros sacamos la parte técnica en el año 2018 y en el año 2021 se aprobó recién la ley en el Congreso de fortificación. Y ahí pasa el reglamento que ha pasado al Ministerio de Salud. Hasta ahora sí, tenemos 3 años esperando el reglamento y no sé por qué razón no sale, porque es muy sencilla de aplicarla. Y el efecto ya se ha visto en Costa Rica y todo el mundo, y sobre todo en el Perú tendría mucho más efecto porque la cantidad de arroz que consumimos nosotros es mucho mayor. Entonces, además el arroz tenemos condiciones ecológicas, podríamos producir el arroz en la zona donde está el 97% del agua, la zona de selva, ¿no? Ahí podrían estar la gran producción de arroz. La gran cantidad de arroceros son pequeños o medianos cultivadores, ¿no? Lo cual favorece también a la agricultura, ¿no? Y el costo que sería adicional estos micronutrientes, porque son micronutrientes, son minerales y magnesio y vitaminas y fierro que se crean, son mínimos. En el caso de Costa Rica no llegaba al 1%. Y aquí 4 soles 30 está un poco más abajo del tiempo que todavía estaba en pequeña cantidad, ¿no? Pero si se masifica, como es lo que se está buscando con la ley, entonces los costos bajarían bastante y todo el mundo consumiría arroz, sobre todo las madres gestantes, ¿no? Las cocinas, todas esas, porque sería obligatorio. Ya no habría que estar haciendo tanta propaganda en la televisión y en el Estado. Yo lamento mucho porque ahora, por ejemplo, el arroz fortificado que se vende en Totus no existe ninguna promoción. Yo, por supuesto, he pasado la voz a toda mi familia y toda mi familia consume arroz fortificado. Eh, Pero eso es algo que debería ser el Estado, ¿no es cierto? Y no sé la razón por cual no invierte, porque es una inversión en capital humano que es fundamental para nosotros. Sin capital humano no es posible salir adelante. Tenemos que tener salud, tenemos que tener alimentación y tenemos que tener educación. Pero si no tenemos salud, si estamos con anemia y algo demás, como yo les decía, va a ser muy difícil. Primero tenemos que romper esta barrera para entrar nuevamente a las otras, que hoy en día es, por ejemplo, la sanidad y agua potable, que es fundamental. Luego la alimentación en los colegios, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como digo acá, esta es la última lámina ya.
La anemia no lo es todo, indudablemente, pero con ella todo lo demás es nada. O sea que tenemos que empezar ahí. Ahora, algo que también se debe hacer paralelamente, y ahí está el problema ya de largo plazo, es que en los colegios se debería enseñar educación alimentaria para conseguir lo que se denomina seguridad alimentaria, pero no solamente seguridad, sino soberanía alimentaria. Porque en el Perú tenemos alimentos muy alimenticios, como lo ha dicho muy bien Juan de Dios, un potencial enorme. Por ejemplo, solamente el caso de la anchoveta. Por favor, seguimos produciendo anchoveta, harina para animales, cuando es un superalimento. Superalimento. Yo fui a visitar Caral, como ustedes saben, es la segunda civilización después de Mesopotamia. Lo primero que pregunté es qué se alimentaba esta civilización, porque llegara a desarrollarse tanto en épocas tan, hace 5.000 años, calculan que se desarrolló Caral. Y me dijeron, la base de la alimentación era choveta. Pescaban en choveta, la salaban y te mandaban inclusive para la parte de la sierra. Y la gente consumía. Me dice, si usted quiere, acá todavía hay algunas familias que consumen y hacen platos con anchoveta. Fui al ITP, Instituto Tecnológico Pesquero, cuando era pesquero, y di la idea, ¿por qué no? Me dijo, mire, estamos haciendo justamente pruebas con anchoveta. Comencé a probar, efectivamente, el dolor es fuerte, es algo que se tiene que habituar desde el inicio, por eso que debería comenzarse en los colegios con educación alimentaria. El hábito es muy difícil de cambiar cuando uno ya lo ha tomado grande. El hábito es muy difícil de cambiar. Por eso es que hay que comenzar con educación alimentaria. Eso debería ser obligatorio para todos los colegios, para que los niños comiencen no solamente a recibir teoría, sino a aprender a consumir productos que son de su zona. Y la educación alimentaria debe adecuarse a cada lugar, en función de los alimentos que tenga en cada lugar, y que hay alimentos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, el camu camu, ¿no? 50 veces más vitamina C que yo consumo camu camu. Yo consumo 200 gramos de camu camu, que ahora lo venden congelado en Wong, ¿no? Y cada 100 gramos tiene 2 gramos de vitamina C. Y con 2 gramos de vitamina C me siento muy bien, pero tenemos eso en el Perú. Y como eso, hay muchas cosas la carne de llama es mejor que cualquier carne roja, tiene menor colesterol, etc. Y hacer el charque que no hemos olvidado. La chancaca, que se consume tanto en Colombia, donde yo trabajé 5 años, pues allá la chancaca lo usan en los biberones para los niños. Y la chancaca, que es la miel, el azúcar concentrada, es un producto totalmente alimenticio. El problema es que cuando uno le quita la miel y le vuelve sacarosa pura, ya le quita toda la alimentación. El azúcar blanca, al contrario, ya se vuelve hasta dañina para la salud, ¿no? Como lo dicen ahora. Pero la chancaca, también hemos perdido la costumbre. Entonces, yo creo que la educación alimentaria es fundamental. Indudablemente que comenzaríamos a cambiar los hábitos de consumo desde la niñez, pero es necesario, porque tenemos alimentos de sobra en Perú. Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado a consumirlos, ¿no? Por ejemplo, y con esto termino, una anécdota real que me pasa ahorita, la pota. Yo descubro que la pota, y la he descubierto recién, que hay tanta pota como hay anchoveta en el Perú, y que los chinos se están llevando la pota en sus barcos que entran, ¿no? Y se lo llevan. Entonces, vi el mercado y vi que efectivamente la pota la usaban, pero en el ceviche y la cocinan, la ponen, la hacen freír, ¿no? Y es dura. Pues dije, es dura, así difícil consumirla. Entonces traje la pota, comencé a probar y logré reblandecerla, y ahí les doy la receta, pues si ustedes quieren consumirla. 30 minutos o 25 minutos en olla a presión, o 40 minutos sin olla a presión, la pota queda así igualito que un mondongo de suavecita. Y a partir de la pota, ahora hago caucao en mi casa, con mi familia hace caucao, mientras que a los que no les gusta el pescado, no le digan que es pota, y lo sienten exactamente igual que el caucao, que el mondongo. Hago arroz chaufa con pota, y también hago ceviche con pota. ¿Verdad que hay posibilidades? ¿Cuánto cuesta la pota? En Wong, 7 soles el kilo de pota, pura pulpa. Más barato que el pollo, mucho más barato que el pollo, y mucho más alimenticio que el pollo. Mucho más alimenticio que el pollo. No tiene grasa, no tiene colesterol, ¿no? Y vitaminas, y tiene minerales. De manera que es cuestión de comenzar a mirar hacia adentro del Perú. Nos hemos olvidado que tuvimos civilizaciones muy antiguas en el Perú que han encontrado soluciones a su alimentación, y que nosotros debemos comenzar a aprender de ellos y a multiplicarla
para poder encontrar la solución. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la invitación a este conversatorio y voy a tomar la presentación teniendo como base lo que nos ha compartido Juan de Dios Guevara y también Fernando Hurtado. Lo que podemos constatar es que ambas presentaciones marcan una base conceptual sobre lo que ya está diseñado, ya existe, son las reglas de juego de un enfoque conceptual sectorial, pero que anuncia su participación en un marco más integral. Pero todas sus herramientas y todas sus maneras de presentar las alternativas, los procesos y las expectativas a los resultados están constreñidos en esa mirada sectorial, ¿no es cierto?, que es la contribución que aporta lo que se ha llamado lo agrario. Voy a compartir unas imágenes para muy rápidamente, perdón, si me habilitan, por favor, el host, para explicar lo que acabo de decir, lo que no es malo. Yo no estoy criticándolo. Lo que estoy diciendo son los bordes en los cuales se ha organizado el conjunto de ideas que nos han compartido. Listo. Gracias. Bueno, esta es un poco la idea de lo que tenemos en la presentación. Esta secuencia de imágenes muestra lo que ambas presentaciones anteriores han dicho, esa mega diversidad, pero teniendo siempre a la persona, a la organización social, a la gente como el centro de esas transformaciones, esas actuaciones, esas formas de construir el territorio. Entonces aquí el concepto era a qué cosa le llamamos territorio, ¿no? Entonces, para primera cosa es que hay que reconocer que nosotros somos un país de montañas tropicales. La columna de la cadena montañosa de los Andes que va de la Antártida hacia el trópico es una de las únicas cadenas que tienen este recorrido, esta secuencia donde hay longitud, altitud y latitud simultáneamente, y el Perú está en los Andes tropicales, en esta zona donde determina mucho a lo que serán los climas y las formas de vida de toda la parte, tanto hacia el oriente como hacia el occidente. Pero si es un país de montañas que se ha labrado a lo largo de millones de años, las cuencas son los rostros del clima sobre estas montañas y tenemos lo que ya mencionaron también, estas 159 cuencas con toda esta organización. Muchas de ellas son compartidas con los otros países limítrofes y tenemos entonces cuencas que van hasta el mar y cuencas que van hasta la Amazonía y cuencas que están dentro de los valles interandinos con dinámicas, altitudes, comportamientos donde la latitud, la longitud y la altitud determinan muchas cosas. Pero todo esto ha sido ocupado a lo largo de muchísimos años por distintas culturas, determinando pisos de conocimientos, de formas y tecnología y una cosmovisión absolutamente diferente a la occidental y que hay que entenderla para poder comprender todo lo que ha significado este cúmulo de conocimientos y que ha sido reconocido como cuna civilizatoria para el desarrollo de la humanidad en el planeta. Y esa tiene que ser un entendimiento de una alta complejidad. Esa complejidad significa que simultáneamente están funcionando muchas dinámicas en el mismo lugar, totalmente interrelacionadas con la de otros lugares, y combinando todo eso que yo siempre reitero, que es la latitud, altitud y longitud de cada uno de los espacios que conforman este país y que no está absolutamente
aislado ni es una isla, sino integrado, pero con distintas dinámicas, que es lo que hay que entender. Y en esa realidad, estas heterogeneidades, estas diversidades, estas características físico-geográficas, es lo que determina que tengamos muchas zonas de vida, muchos ecosistemas, muchas culturas, muchas lenguas, muchos conocimientos, muchas tecnologías de larguísimos años de adaptación a esa verticalidad que las montañas caracterizan, a esas zonas de lluvia y de no lluvia, y a esas zonas intervenidas y no intervenidas, pero antropizadas. Y esa es un poco esta constatación que podemos ver que en esta realidad complejísima, el cambio climático que tiene orígenes extra locales, extra peruanos, que están haciendo todos sus efectos sobre esta realidad, por su alta complejidad, también es posible hablar de una alta vulnerabilidad, tal como ha sido registrado en el panel intergubernamental para el cambio climático. En esa realidad es que tenemos que ubicarnos, esa relación en la dinámica de los climas para América, para el mundo, y los vientos alisios del oriente, los vientos alisios del Pacífico, la corriente fría, la corriente caliente, y estos perfiles de las complejidades de altitudinales y latitudinales, y esta variedad de temperaturas que ahora está alterada con lo que es todos los anuncios del niño global y de todo el fenómeno del calentamiento y el cambio climático global. En esas condiciones estamos, en esas condiciones que veíamos venir, no hemos actuado o hemos actuado fragmentadamente, dispersamente, inconexamente, desarticuladamente. Entonces, veamos una imagen que quisiera que la tomen como una referencia. En 1795, una imagen de Bruno Seminario, que nos compartió en el colectivo de Ciencia Andina, donde uno puede ver la ocupación de pueblos en 1795 y en 2007. Y podemos ver que hay una repetición de la concentración de la población a lo largo de estos casi 180 años que estamos viendo acá, ¿no? 200 y pico años, perdón. Y lo que nosotros vemos es que esa concentración está alrededor de nudos donde la actividad agrícola, las condiciones de la geografía y de la topografía y de los climas han permitido esa concentración alrededor de estos ejes que ustedes pueden ver. Y si uno mira el comportamiento del Capañán y la actual estructura de la articulación vial, se va a repetir esto, pero con distintos enfoques de la institucionalidad que sustentaba a ambos esquemas de una política demográfica y de una política de ocupación del espacio. Entonces, una de las grandes debilidades nuestras ha sido que el censo agropecuario del Senagro del 2012 no nos está mostrando lo que este cuadro está haciendo cuando mira y dice que hay 128 millones de hectáreas es la superficie del país, de las cuales 38 millones, como lo ha dicho Juan de Dios, pertenecen o son aptas para la actividad agropecuaria, y que esas han sido registradas en el censo como 2.213.506 unidades agropecuarias. Pero sin embargo, el mismo censo constata que alrededor de el 60% de esos 38 millones, es decir, 23 millones de hectáreas, están bajo la gestión de la condición jurídica de comunidad campesina y de comunidad nativa. Y que los otros 15 millones, es decir, el 40%, está en las otras formas de organización.
Y aquí hay una mecánica interpretación que las unidades agropecuarias es igual al número de familias que desarrollan la agricultura, a la que le han llamado la agricultura familiar. Yo lo que digo no es que no exista, sino que no abarca la totalidad de esa complejidad de gestión de la actividad agropecuaria en las condiciones geográficas y territoriales que tenemos. Por lo tanto, se está haciendo invisible el comportamiento de las comunidades y de las formas de organización de los pueblos y localidades que, aunque no se denominan, no se autorreconocen como comunidad, funcionan como comunidad. En un pueblito yo pregunté, ¿dónde termina tu pueblo? Y me miraron como si yo estuviera preguntando algo obvio y me dijeron, ¿dónde empieza el otro pueblo? Pues señor. Es decir, había una noción de pertenencia, de identidad de esa localidad, exactamente igual como la podría tener una población que se autodenomina comunidad campesina o comunidad nativa amazónica. Esa parte de la identidad no está presente y por lo tanto siento y comparto con ustedes esa sensación de que hemos traído el concepto agricultura familiar para diferenciarla de la agricultura moderna de agroexportación y de agroindustria. Entonces hemos dividido esta compleja actividad mega diversa en las distintas localidades entre esta agricultura moderna, industrial y agroexportación, y que Juan de Dios ha dicho más o menos la cobertura que tiene y el significado económico que representa para el comercio exterior y las finanzas, y otra agricultura que es de los pequeños productores independientes, que podría ser lo que se llama la agricultura familiar. Pero estos dos juntos son el 40%, si es que no reconocemos que dentro de los agricultores independientes también hay identidades y que por lo tanto dentro de la categoría agricultura familiar están mezclados, no están georreferenciados, no están reconocidos otras formas muy complejas de interarticulación, interdependencia de las que son comunitarias andinas y amazónicas y que tienen una tecnología, un conjunto de conocimientos, un conjunto de institucionalidad y formas de organización que a pesar de los 500 años de la conquista española y la occidentalización de las miradas siguen estando en vigencia. Si uno mira esta realidad de cuencas, departamentos, microcuencas, y encuentra el censo del 2017 de la población, uno puede mirar que hay 97,000 poblados, que son el 99% de los poblados censados, y de los cuales esta parte que se mira acá es donde están los pisos altitudinales y conforman estos que están aquí, que son esos 97,000. Y después podemos ver que de esos, esta partecita de los que no están de menos de 50, sino de allí, que son las comunidades o los pueblos, y no la población dispersa, está dentro de esas. Y uno mira cuántos distritos para la gestión municipal están estas poblaciones, encuentra uno que esta tremenda ocupación espacial que no conversan entre ellos. Entonces, la idea es compartir con ustedes que esta presencia de las comunidades, solamente de las comunidades campesinas y amazónicas, que están ocupando esa porción del país, que están dispersas en estas características de la sierra y la selva, y la costa, perdón. Sin embargo, si ustedes superponen la superficie registrada, georreferenciada del mapa de las actividades agropecuarias que tiene el ministerio, encuentra que hay una gran proporción que descansa en estas formas de organización para la producción agropecuaria. Entonces, nuevamente, ya no voy a repetir, pero de los 38 millones, esas son las formas de conducción que hay.
Entonces, lo que ya ha dicho, voy a pasar rápido porque ya lo mencionó Juan de Dios, de esas 38 millones, 7 millones son de uso agrícola y 4.500.000 están en secano, que son el 63%, y 2.500.000 tienen bajo riego distintas formas de tamaño, de tecnología y de aplicación de infraestructura de riego para esa cantidad de hectáreas. De allí, la superficie agrícola así compuesta, uno puede mirar la costa, la sierra y la selva, y lo que uno tiene es que todas estas características que ya la han dicho, pero la pregunta es, esos 63 millones en la Universidad Agraria, en la Universidad de... Ya, se tocan como materia de la capacitación. ¿Quiénes están conduciendo esas 4 millones de hectáreas que están bajo las formas de secano, que dependen exclusivamente de la lluvia, con toda una tecnología y unos conocimientos del descanso, de la rotación, de la dotación, de la institucionalidad que permite esta organización de las formas que no tienen riego? Entonces, hay una parte que ya está siendo invisible en las miradas públicas y en las miradas de la academia, ¿no? Y otra que empieza a llevar la concentración de la atención y de la provisión de servicios para que puedan ser más altos. Entonces, en la estrategia de la agricultura familiar, que es un documento con esta visión, la agricultura familiar es la principal impulsora del desarrollo rural. Ya allí yo tengo problemas de entender porque me deja invisible a otras formas de agricultura donde están las familias, pero no con esa autonomía parcelaria, sino bajo condiciones comunitarias de múltiples relaciones, y la comunidad organiza lo agrario y lo no agrario de su espacio de gestión, de su unidad territorial identitaria. Y entonces, allí, esas son las limitaciones que estamos viendo, y por lo tanto, hay una gran parte de la actividad agropecuaria y de las poblaciones que la implementan, con sus formas culturales de organización, tecnología y conocimientos y ritualidades, que no está siendo parte, y por lo tanto su acceso a los servicios tienen que descomunalizarse, desandinizarse, descampesinizarse para incorporarse a esta mirada pública que es esta. Entonces las políticas nacionales tienen estas características y están tratando de que esto que está a la izquierda se incorpore en esta organización de una realidad complejísima que es el resultado de los arreglos y los acuerdos sociales muy laboriosamente tejidos, conflictivamente estructurados y con una organización que está diseñada para crear la armonía, superar los conflictos inherentes a la condición humana, y eso es lo que nosotros tenemos para atender este paisaje andino. Entonces siento que hay una especie de divorcio, de incomunicación, con una realidad normativa, instrumental, de oferta de servicios, en una realidad que tiene y se maneja con otras dinámicas, pero que conviven y tienen que llegar, porque si no, no reciben nada. Entonces, por eso, estas conclusiones 5 es el abordaje sectorial de la agricultura familiar como actividad productiva es necesaria, pero insuficiente. No considera la diversidad de estrategias de las familias campesinas organizadas en comunidades y localidades en una diversidad de contextos diferenciados. 2, dada la diversidad de situaciones y condiciones de producción y de contextos sociopolíticos, es necesario adoptar políticas públicas indicativas para que se materialicen desde lo local. No llegar hasta el diseño inclusive de los instrumentos y herramientas que van a bajar de arriba hacia abajo en paracaídas como parte de las unidades ejecutoras de toda esta política que antes he mencionado. Desde la agricultura se construyen los territorios cuya estructuración, diversificación y desarrollo fortalecen y definen sus propias categorías y su identidad social.
es necesario poner los ojos, la atención a esta forma de construir la pertenencia y la identidad y que se incorpore en la planificación esos criterios de pertenencia, ese concepto de nosotros lo hacemos para que podamos superar esta camisa de fuerza que es exclusivamente hablar de agricultura familiar y no de las agriculturas que existen en el país. Las unidades productivas de base familiar no deben considerarse de manera aislada, por cuanto forman parte de conjuntos entrelazados por relaciones sociales de diversa índole, de reciprocidad y colaboración, de parentesco y vecindad, de culturas, reverencias, ritualidades e identidades compartidas, en suma, de pertenencias compartidas. No solamente en la sierra y en los Andes y en la Amazonía, también en las ciudades donde estas prácticas son invisibles para la gestión urbana y son invisibles para la gestión sectorial, que no mira esto porque está muy metido en la infraestructura del equipamiento, de vivienda, de servicios, y no de las relaciones que se construyen en la convivencia urbana, en la convivencia rural. La política pública orientada a la agricultura debe reconocer primero su naturaleza social y territorial para potenciar las economías de escala de sistemas localizados y dispersos y contribuir a la generación de bienes públicos para favorecer su desarrollo integral. Esto, con esta estructura del Ministerio de Agricultura, el cual hemos compartido con algunos cambios con Fernando, esta manera de ser simultáneamente un ente normativo, un ente de rector, un ente de diseño de políticas, pero también ejecutor de los servicios públicos que van a llevarse. Entonces tienes allí 2 viceministerios, ¿no es cierto?, 8 direcciones de línea, pero tienes 31 unidades ejecutoras de diverso tipo, repartidos y desarticulados por mecanismos de la responsabilidad y la función agraria de los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Esta fragmentación, esta cultura organizacional, y esto es lo que hay que transformar, porque todas estas cosas que aquí están limitando el ejercicio de la declaración de principios y de los objetivos nacionales. Están constriñendo, están haciendo perder capacidad de gestión porque están reemplazando las capacidades locales, las capacidades múltiples de la dispersión de las poblaciones en la geografía múltiple que tenemos. Entonces, esta megadiversidad de cultivos, esta agrobiodiversidad, estas condiciones climáticas, geográficas, tecnológicas, cuencas altitudinales, longitudinales, latitudinales, esas pluripertenencias e identidades, este rol de la comunidad y la localidad del pueblo en lo agrario y no agrario, esta diversidad de espiritualidades, esta adquisición y dispersión de semillas para ejercer la conservación y protección, estas comunidades y conocimientos con tecnologías, estos patrones y de consumo y alimentación, empiezan a ser desconocidos, invisibilizados. Y estamos hablando de una gran proporción de población y de unidades geográficas, territoriales, organizadas en todo el país. Entonces, lo que nos han dicho tanto Juan de Dios como Fernando es que el Perú tiene una riqueza y diversidad de múltiples y complejas potencialidades, pero también se han referido a que existen débiles y múltiples capacidades de gestión de la megadiversidad, débiles y múltiples incapacidades. Aquí me he comido eso, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede gestionar una compleja riqueza con unas debilidades en las capacidades de gestión? Entonces, el problema del hambre, el problema de la anemia, el problema de la pobreza, el problema de la exclusión, el problema de ese conjunto de dramas que nosotros señalamos sectorialmente y dentro del sector de los temas, es que hay este enfoque territorial
esta construcción de sociedad-naturaleza desde las localidades es elevar las capacidades de gestión de la complejidad de territorios locales. Por lo tanto, el protagonista son esas familias organizadas en comunidad autodenominada o con dinámicas comunales y no autodenominadas comunidades, porque son esos los pueblos y las localidades. Y entonces, esa alternativa es descentralizar. Mi propuesta para compartirla con ustedes es en 4 suyos agrarios. Y esto no es simplemente una jalar de los pelos al Tahuantinsuyo, sino de una realidad que se ha mantenido hasta ahora y que nosotros debemos reconocer con todos los fenómenos que se han mostrado en las cientos de veces de las reivindicaciones de cada uno de estos pueblos en las instancias municipales, distritales, regionales o nacionales y sectoriales. Pero ¿por qué hablar de esta organización de la descentralización? No es que se responda a un estudio finamente elaborado de la complementariedad, de la demarcación, de los corredores, etcétera, sino solamente por algo que pervive a pesar de 500 años de occidentalización, que es los sentimientos de pertenencia macrorregional. Existe un macrosur, un macrocentro, un macronorte, y existen procesos que están allí desde los empresarios y desde las comunidades en esta noción de pertenezco al norte, yo soy del norte, yo soy del centro, yo soy del sur, yo soy de la Amazonía. Y esa sola definición es incorporar el criterio de pertenencia dentro de la planificación, porque no hay ninguna metodología de planificación que incorpore desde el principio la noción del nosotros, del ñocanchis, de esa identidad de pertenencia en escalas. Entonces, esa idea sería que para organizar estos suyos, lo que habría sería un reconocer esta diversidad de pertenencias con una estructura de descentralización del ministerio en 4 grandes direcciones territoriales correspondientes a cada macrosuyo agrario y seguir en esa responsabilidad descentralizada la descentralización o la recentralización de las unidades ejecutoras para que trabajen en función de las dinámicas macrorregionales que le corresponden y por lo tanto tengan un criterio de territorialidad en cada macrorregión y en cada unidad de instancia de esta actual jurisdiccionalidad político-administrativa, donde la función agraria atraviesa horizontal y verticalmente estas realidades. Pero basarse no en las oficinas y agencias, sino en estas poblaciones que cada uno de estos macrosuyos agrarios tiene, y ese es el principal despertar de esas capacidades de gobernanza del territorio, de la producción, de las relaciones, de las articulaciones y de los intercambios que hay. Mucho se menciona que esto está alejado del mercado. No, esto está en permanente hormigueo, una efervescencia de dinámicas, pero están al margen de la organización de la inversión, están al margen de los presupuestos, están al margen y son solamente beneficiarios de los programas que los servicios de atención sectorial se dan o en los 18 ministerios. Todos los ministerios tienen un POA, un plan operativo anual, que llega hasta estas localidades, pero nadie le ha preguntado, ¿y cuál es tu plan a estas localidades? ¿Cuál es tu plan operativo para reforzarlo? Entonces hay un encuentro de miradas entre los que miran de arriba hacia abajo a atender las necesidades de los necesitados para beneficiarlos y los otros que dicen, somos invisibles en lo que queremos porque nos traen lo que no necesitamos. Necesitamos otras cosas con otras filosofías de articulación. Entonces, esta mirada hace que nosotros tengamos un sistema de planificación que va así, lo nacional, lo regional, lo provincial y lo distrital, y ahí se cierra
el sistema de planificación, tanto nacional como sectorial, tanto departamental, provincial como distrital. Ahí se completa todo y todo lo que esté debajo de cada uno de ellos. Hay tres problemas. Todos los planes regionales no necesariamente componen la aspiración del Sistema Nacional de Planificación con este aprobado Plan Estratégico Nacional al 2050. Tienen otra, porque han sido diseñados como unas islas y el sector dentro de cada isla. Igual es la provincia con respecto al departamento, igual es el distrito con relación a su provincia. No conversan porque las articulaciones, las interdependencias, se las ha dejado al plano sectorial del ministerio y entre ellos no hay. Se ha creado la mancomunidad como concepto, pero está muy limitadamente, o sea, es una apuesta para eso. Entonces, la relación de lo nacional y lo local está trunco. No está porque toda esta parte está invisible. Por lo tanto, los productores que están acá solo aspiran a recibir lo que viene de la planificación arriba diseñada. Y por lo tanto, entonces, el gobierno de las unidades territoriales comunales o de localidades, no hay plan de desarrollo, no se conoce eso, y si existe, será atendido por los programas de cada uno de los ministerios y en este caso de las unidades ejecutoras adscritas o especiales o programas que tenga el ministerio. Y por lo tanto, las familias llegan con los programas sociales, con los programas específicos como beneficiarios, sin darse cuenta que están fragmentando, están descomunalizando múltiples relaciones que mantenían esa cohesión. Y por lo tanto, entonces esto tiene que cambiar para que la política nacional habilite, reconozca, haga visible esta responsabilidad que a lo largo de muchos años viene sosteniendo estas poblaciones y que se haga un plan de vida comunal o de desarrollo comunal y se habilite la organización del uso de la tierra en las microcuencas para las unidades territoriales que manejan estas comunidades y estos pueblos. Solo así habrá una estructura de entendimiento de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo que conversan los objetivos nacionales, los objetivos regionales, los objetivos municipales con los objetivos de las localidades que están construyendo los paisajes en cada una de sus unidades territoriales. Y por lo tanto, entonces, el suyo agrario de la macrorregión se enriquece porque centraliza y descentraliza simultáneamente la operativa de este pesado aparato público sumamente centralizado, vertical y autoritario. Y entonces recién puede haber la habilitación de alimentos de la diversidad en las estacionalidades y en las diversas localidades de productores y que el hormigueo de intercambio y de comercio que existe, ¿no es cierto?, pueda ser reconocido y cuantificado y incorporado en el sistema de información porque actualmente no está siendo recogido. Entonces, esta mirada de fractalidad de esta hoja, como esta hoja con la función, todas tienen la función de fotosíntesis, pero cada mosaico de su unidad celular está diseñada para esa función, pero cada una la hace a su manera, según su ubicación, si está más cerca del borde o del pedúnculo, o más arriba o más abajo, pero todas están haciendo fotosíntesis de manera diferenciada. Entonces, esta fractalidad de las microcuencas, en el caso de Lima, si esas fueran las unidades de planificación y de gestión, el tema de la agricultura en esta zona y del tema de agua para las poblaciones estaría con otro rostro. Pero no es así. La responsabilidad se le entrega a los proyectos y a los ejecutores de proyectos y no a las poblaciones que también necesitan agua y también necesitan la dinámica económica, cultural que sea. Entonces, esta realidad, ¿no es cierto? Esa debe ser nuestra matriz de entendimiento de una agricultura vertical, de una actividad en pendiente, que donde hay un escurrimiento
del agua y de los suelos y de los ecosistemas en esta estructura altitudinal y longitudinal. Y por lo tanto, reconocer que esta vida construida en estas montañas están usando al máximo las unidades espaciales útiles para la agricultura, pero en permanente diálogo con la no agricultura que está en la montaña. Una parte importante de la alimentación y de la economía de estos pueblos está en las actividades agropecuarias que se establecen por los vínculos comunitarios de manejar todo esto con todas las restricciones que existen en mano de obra, en insumos, en equipamientos de herramientas, en la organización del tiempo, en las ritualidades y en las fiestas a lo largo del año. Pero una parte muy importante se recolecta de las zonas no agrarias. Plantas medicinales, alimentarias, rituales, sagradas, que cumplen esa labor de cohesión y de alimentación, están siendo. Y ese reconocimiento del cuidado de lo agrario y no agrario, no se puede hacer desde la mirada parcelaria de la agricultura familiar. Entonces, tenemos que abrir las puertas a un reconocimiento más amplio para que todas esas experiencias que nos ha contado Fernando y que nos ha avisorado de dónde debe ir la articulación de esta economía, de estos pueblos, en su inserción en la dinámica global, internacional, es reconocer la riqueza cultural que existe en el manejo de una diversidad de cultivos estacionalmente organizados y anualmente modificados en combinaciones de rotación y de asociación múltiple. Y están manejando lo agrario y lo no agrario. Y esa responsabilidad no está suficientemente dada. Aquí la responsabilidad del agua no nace de la parcela y las distintas parcelas agrícolas o de las zonas de pastoreo. Es porque se ha organizado lo no agrario para que el agua pueda llegar a estas partes. Y esa mirada territorial compone esta armonía entre lo urbano y lo rural. Si es que hay ese reconocimiento, entonces sí hay una política demográfica de ocupación en la articulación dinámica de la producción rural, agropecuaria y el consumo y la dinámica urbana de articular esta sucesión de ferias indias, campesinas, distritales. Y uno, si levantara solamente el calendario de estas frecuencias con las que se realizan, cambiaría la mirada de decir no están articuladas al mercado. Es que hay otras formas de articulación y otras formas de lograr compensaciones del ingreso cuando no son reconocidos como tales. En la costa igual. Este es un valle, aquí hay distritos, el distrito no tiene la responsabilidad sobre la actividad agropecuaria, aquí no llueve, el distrito se queja y pide a las instancias, aquí hay empresas que se miran al interior, no hay responsabilidad social ni territorial de esas empresas productoras, de esa nueva unidad que es el valle, que requiere para su planificación por encima de las definiciones territoriales de la demarcación política. Esta es una unidad articulada por la relación agua-suelo, alimentación y todos los brazos que están acá y la sapiencia que tienen estos agricultores. Por lo tanto, entonces, esta mirada no es solamente para pueblos, sino también para localidades, no pueblos andinos, sino solamente, también para las ciudades costeñas y las realidades costeñas. Aquí la ciudad no cumple una función de realización del mercado de lo interno, sino más bien es alimentada por otros mecanismos que ya Fernando ha hablado sobre soberanía alimentaria y no solamente sobre seguridad. Entonces, ¿cómo se puede aportar a las necesidades determinadas que el país se ha hecho si estas poblaciones rurales, urbanas, amazónicas, andinas y costeñas, ¿no es cierto?, no están participando y ni se enteran? Esta parte que ustedes ven, ¿no?, que es el Valle de Cañete, es la parte baja del río Cañete.
no es una cosa aislada, pero sus vínculos con la parte alta no están en ninguna de las normativas ni de los planteamientos. Entonces, la inseguridad alimentaria, la crisis alimentaria es la crisis del modelo de estructuración institucional, sectorial, fragmentada, inconexa, dispersa, ¿no? Desarticulada que nosotros tenemos. Si esto se toma por el verdadero rumbo de las decisiones, otras serían esta manera de organizar en la comunidad y en la microcuenca los distintos usos de la tierra en función de la lluvia local, hecho a medida por ellos mismos, que permite que esa dinámica de planos superpuestos de las distintas dimensiones pudiera llegar a organizar este espacio con una política demográfica en conversación, en diálogo, en entendimiento con la dinámica de los ecosistemas, la estacionalidad del clima y las diversas articulaciones con los espacios mayores a los cuales está inserto. Y eso significa, pues, pasar de estas generaciones que hemos reverenciado, obras de infraestructura hidráulica, segunda generación, obras de medidas de infraestructura natural. Ahora estamos en esta tercera generación de siembra y cosecha. Aquí siembro, aquí cosecho, pero hay que pasar a una cuarta generación donde el agua, como dice el informe último del Banco Mundial, si el tiburón es igual al cambio climático, el agua son los dientes del tiburón en el cambio climático. Entonces, la cuarta es criar el agua en el territorio. Eso significa organizar el uso de la tierra en función de la lluvia local, para retener, para darle una respuesta a esta verticalidad, a este escurrimiento, llenar la planta, el suelo y el subsuelo por acción deliberadamente humana, porque aplicar esos conocimientos que no están en ninguna de los programas. Y esto es hacer visible para que nosotros tengamos un resultado que sea microcuenca como un programa presupuestal integrado y las comunidades y localidades, comunidades ejecutoras de esa inversión y no esa dispersión. Es decir, en lo local se integran todas las acciones de la sectorialidad. Y hay gente con conocimiento y capacidades, pero que no tenemos confianza en ellos. Reconozcamos que los hemos olvidado y que los hemos tratado con una supremacía, con una cierta soberbia, y que no estamos reconociendo el potencial que es esa capacidad de manejo de la complejidad de la diversidad. Entonces, en una actuación como esta, simultáneamente, se considera la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, la gestión del agua en la microcuenca, el cambio climático, la gestión de riesgos, la participación comunal y sobre todo, la gobernanza comunal. Se han gobernado por cientos de años. La misma población agraria ha alimentado a 6, a 10, a 20 y ahora 30 millones de habitantes. Y seguimos pensando que no tienen eficiencia. Esa es un poco la definición que ya voy a pasar rapidito esto para que se va a quedar en la memoria, como lo han comunicado, que está en el YouTube de la escuela. Y entonces aquí solamente estoy mencionando que necesitamos cambiar de paradigma, necesitamos reconocer que somos un país de montaña y no un país plano, que es todo lo que nos dice la academia, reconocer que es un país mega diverso y pluricultural, por lo tanto, reconocer al otro con tanta valía como el yo, desprenderse del egoísmo para reconocer el gregarismo, que es nuestra herencia cultural, reconocer las capacidades de gobernanza, fortalecerlas, registrarlas, ampliarlas, comunidades y pueblos reconocidos, comunidades de gestión subdistrital y responsables en su espacio de la organización del uso de la tierra para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
Entonces, esa mirada es distinta. Entonces, allí está todo lo que he explicado, una nueva institucionalidad en el ministerio, fortalecer y concertadamente las funciones agrarias de los gobiernos regionales en estas direcciones regionales agrarias, territorializar la gestión interinstitucional e intersectorial de la acción conjunta del Estado y un sistema nacional de información agraria, ajustar el sistema de planificación y presupuesto del sector agrario, movilizar los recursos locales, organizándolos en un instrumento que se llama el presupuesto territorial, desde las comunidades, y organizar los alcances y la precisión de los sistemas de financiamiento, más allá de solamente lo bancario. Hay muchas formas de acceso a la dinámica financiera que no está solamente contenido en los mecanismos bancarios. Y la última, articulación territorial y de mercados desde la red de caminos vecinales y ferias campesinas rurales, y restablecer el tejido social de los territorios que deliberadamente han sido fragmentados por otros paradigmas, que es el mercado y el mercado al exterior como paradigma universal. Entonces, descentralizar el poder, recentralizar la acción conjunta del Estado, empresa, comunidad, coparticipar y cogobernar, democratizar la economía, horizontalizar las relaciones hacia la equidad y nueva institucionalidad y sistemas de participación, tienen que tener el reconocimiento que tendrá que pensarse desde abajo hacia arriba, desde adentro hacia afuera, en permanente encuentro desde lo cósmico hasta lo local y desde lo local hasta lo cósmico. Eso es, ¿qué he dicho de la alimentación de la crisis? Que el crisis es el resultado de esta estructuración sectorial fragmentada, inconexa. Todo esto ya se veía venir. Estamos hablando de que la agricultura está en crisis hace muchos años, que viene el cambio climático, que se viene la gestión de riesgos, que eso es una necesidad, que estamos ante fenómenos de migración, que estamos ante fenómenos pero todo eso no es una causa, es la respuesta a la incompetencia o insuficiencia con la que se han manejado las tomas de decisiones, los presupuestos y las políticas que tenemos. Entonces, hasta ahí comparto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señores panelistas. Quiero en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía expresar nuestro agradecimiento a cada uno de los expositores por el didáctico, informado y muy propositivo tratamiento que han hecho del tema de la crisis alimentaria en el Perú, desafíos y oportunidades. Asimismo, agradezco a todos los participantes en este conversatorio y los invitamos a participar el próximo viernes 3 de noviembre en la conferencia Lavado de Activos y Corrupción Política a cargo del doctor Luis Lamas Pucio. Muchas gracias y buenas noches a todos.